Hola a todos. Antes de sumergirnos en el fascinante mundo de tu cerebro, quiero tomarme un segundo para invitarte a ser parte de esta comunidad. Si resuena contigo la idea de entender tu mente para vivir una vida más intencional, suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temas te gustaría que exploremos juntos. Tu opinión es fundamental para seguir creando contenido que realmente te sirva. Quédate hasta el final, porque te prometo que el viaje que estamos a punto de emprender vale cada minuto. ¡Empezamos! ¿Te suena esta imagen? Son las 9 de la mañana. El día está fresco, lleno de potencial. Tu agenda, tu lista de pendientes, tu mente te gritan que hay trabajo por hacer. Has dormido bien, sabes lo que tienes que hacer. Pero ahí estás atrapado, no es pereza. Es algo mucho más insidioso. Es esa sensación pegajosa, esa resistencia interna que te aplasta. El ordenador está encendido, la pantalla de Word en blanco, la presentación de PowerPoint esperando ser rellenada, el gimnasio a la vuelta de la esquina. Y tú simplemente no puedes. Es como si una fuerza invisible te atara a la silla, succionando tu energía y tu voluntad. Seamos honestos, todos hemos estado en ese lugar. Tal vez es el gran proyecto que te han asignado en el trabajo, un proyecto que te apasiona en teoría, pero que en la práctica se siente como una montaña insuperable. Quizás es ese libro que llevas meses queriendo escribir, pero que se queda en la página 1, o puede que sea el simple acto de levantarte del sofá para hacer ejercicio, cuando tu cuerpo y tu mente parecen estar en una huelga total. Lo sientes en tu pecho. Esa opresión, la voz interna, la que te juzga, te susurra que eres débil, que no tienes suficiente disciplina, que a otros les resulta fácil. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué la acción más simple se siente como un esfuerzo sobrehumano? ¿Te levantas? Vas a la cocina, abres la nevera, no tienes hambre real, pero buscas algo, un snack, un café, un dulce, cualquier cosa que te dé una micro descarga de placer, una distracción momentánea de la presión interna. Vuelves al escritorio, te prometes a ti mismo. Esta vez sí. En 5 minutos empiezo. Abres una nueva pestaña en el navegador. Empiezas a navegar sin rumbo. Las redes sociales, un vídeo gracioso, un artículo que no necesitas leer. Pasan 10, 20, 30 minutos. La culpa se acumula. Te sientes peor. Y entonces, de la nada, surge un destello de energía fugaz. Una ráfaga de motivación que te hace sentir que puedes hacerlo. Abres la aplicación, empiezas a escribir 3 frases, tal vez 4, y ¡pum!, el chispazo se apaga. Vuelves a la inercia, al vacío. Esta lucha no es un fallo moral, no es un defecto en tu carácter, no es que no seas lo suficientemente fuerte o que te falte disciplina. Esa es la narrativa que hemos aprendido, la solución simplista que la sociedad nos ha vendido. Y como neurocientífico, te digo con total convicción que esa narrativa es una mentira peligrosa, una que te ancla en un ciclo de frustración y vergüenza. El problema no es que seas una persona defectuosa. El problema es que la mayoría de los enfoques para la motivación se basan en la fuerza de voluntad, una fuente de energía tan finita como la batería de un móvil. Te dicen que te visualices, que te fuerces, que te repitas mantras, que uses listas de verificación, y funcionan, por un día, por una hora, a veces por unos minutos. Pero el núcleo del problema, el motor que alimenta esa inercia, sigue intacto. La verdadera pregunta, la pregunta que nadie nos enseñó a formular en la escuela, no es cómo consigo más fuerza de voluntad. La pregunta profunda, a la que realmente importa, es por qué mi cerebro se resiste a la acción, incluso cuando sé que me beneficiará, y cómo puedo reprogramar mi sistema interno para que la motivación deje de ser una lucha y se convierta en una segunda naturaleza. En este vídeo no te voy a dar más consejos de autoayuda que ya has escuchado 1 millón de veces. Vamos a ir al laboratorio, a lo más profundo de tu cráneo, vamos a desmantelar la maquinaria de la motivación, a entender por qué se atasca y, lo más importante, a construir un nuevo motor. Juntos vamos a explorar el fascinante y transformador mundo de la dopamina, de los micrologros, de la nueva relación con el placer. Y te prometo que al final la motivación no será algo que tengas que perseguir, sino algo que fluya de manera natural. Ahora que hemos validado la frustración, es hora de ir más allá de los síntomas. La sensación de estar atrapado, de tener una parte de ti que quiere actuar y otra que te frena, no es un capricho de tu personalidad. Es un conflicto biológico, un duelo ancestral que se libra en las profundidades de tu cerebro. Para entenderlo, imaginemos a dos entidades que cohabitan en tu cráneo. La primera es el guardián cavernícola. Este es tu cerebro primitivo,
el que ha estado a cargo de tu supervivencia durante millones de años. Su principal directiva es simple y brutalmente eficiente: conservar energía y evitar el peligro. Para el guardián cavernícola, el cambio, la novedad y el esfuerzo son amenazas potenciales. Su lema es: si no está roto, no lo toques. Si implica gastar calorías, piénsatelo 2 veces. Si no es un peligro inminente, descansa. Este guardián opera en piloto automático. Sus motivaciones son viscerales, no racionales. Cuando te sientes abrumado por una tarea, cuando postergas, cuando te sientes sin energía, no es porque seas perezoso, es porque tu guardián cavernícola ha activado su modo de ahorro de energía. Él te ve a punto de empezar ese gran proyecto, y su señal de alarma suena alto. El esfuerzo es un riesgo, el resultado es incierto. Es mejor volver a lo seguro, a lo conocido, a la distracción que garantiza una microrrecompensa inmediata. Este es el cerebro que prefiere el placer garantizado del scroll en redes sociales al esfuerzo incierto de construir algo nuevo. La segunda entidad es el explorador consciente. Este es tu lóbulo prefrontal, la parte más evolucionada de tu cerebro. Es el arquitecto de tu futuro, el que sueña con metas, el que planifica, el que se imagina la satisfacción de un trabajo bien hecho, de un cuerpo sano, de una vida con propósito. Su principal directiva es: crece, aprende, evoluciona. Busca el sentido, la maestría, la conexión. El explorador consciente opera en un nivel superior, en un plano de pensamiento abstracto y de planificación a largo plazo. Él es el que te dice que tienes que escribir el libro, que tienes que entrenar, que tienes que aprender una nueva habilidad. Él es el que genera la visión de un futuro mejor. Su energía es la de la dopamina, no como un placer inmediato, sino como la chispa que anticipa la recompensa futura. El conflicto interno surge cuando estas dos fuerzas chocan. El guardián cavernícola, con su poder primitivo y su impulso de inercia, se opone al idealismo a largo plazo del explorador consciente. El explorador te dice: escribe ese capítulo, la satisfacción de terminarlo será enorme. Pero el guardián interviene y dice: escribir es duro, requiere esfuerzo, y el placer de la gratificación inmediata está a un clic de distancia. ¿Por qué esperar por una recompensa incierta si puedo tener una ahora? Este es el verdadero origen de la falta de motivación. No es una debilidad de tu carácter, es un conflicto fundamental entre tu cerebro primitivo, que busca la seguridad, y tu cerebro evolucionado, que anhela el crecimiento. Y la razón por la que las soluciones típicas como la fuerza de voluntad fallan es porque intentan que el explorador consciente pelee una guerra que no puede ganar contra el guardián cavernícola. Intentas obligar a tu cerebro primitivo a hacer algo que él percibe como peligroso, lo que genera resistencia, frustración y finalmente agotamiento. El gran giro de esta historia, y lo que vas a descubrir en los siguientes bloques, es que la solución no es pelear contra el guardián cavernícola. La solución es hacerle una oferta que no pueda rechazar, una que le demuestre que el camino del crecimiento es, en realidad, más seguro y energéticamente eficiente que el camino de la inercia. Es aprender a hablar su idioma, el idioma de la dopamina. Es darle micrologros, microrecompensas, para que él empiece a asociar la acción con el placer inmediato, no con el esfuerzo. Si el guardián cavernícola y el explorador consciente están en guerra, ¿cómo podemos forjar la paz? La respuesta yace en un concepto que es la piedra angular de la neurociencia moderna: la neuroplasticidad. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro era una máquina estática una vez cableada, para siempre inmutable. Pero hoy sabemos que eso es una mentira. Tu cerebro es un órgano vivo, maleable, que se reconfigura constantemente en respuesta a tus pensamientos, acciones y experiencias. Es, en esencia, un jardín. Para que esta idea realmente se ancle en tu mente, quiero que dejes de pensar en tu cerebro como un ordenador que necesita ser reiniciado y empieces a verlo como un jardín neuronal. Imagina tu mente como una parcela de tierra. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción que repites es una semilla que siembras. Los senderos neurales, las conexiones neuronales, esas autopistas de información por donde viaja la dopamina, son los senderos de tu jardín. Cuando repites un patrón, por ejemplo, buscar distracciones en lugar de enfrentar una tarea, es como si caminases una y otra vez por el mismo sendero. Con cada paso, el camino se vuelve más ancho, más transitado, más fácil de seguir. Se convierte en la ruta por defecto. El camino de la distracción y la inercia se vuelve una autopista pavimentada, mientras que el camino hacia el esfuerzo productivo y el logro sigue siendo un sendero cubierto de maleza, difícil de encontrar y aún más difícil de recorrer. Las plantas del hábito, los hábitos, tanto los buenos como los malos, son las plantas que crecen en tu jardín.
Los hábitos de postergación y distracción son como zarzas o hierbas invasoras. Crecen rápido, no requieren mucho esfuerzo para prosperar y se apoderan del terreno, sofocando a las plantas más nobles y productivas. Estas malas hierbas se nutren de las microrrecompensas instantáneas, la dopamina, del scroll, del dulce, del vídeo corto, haciendo que ese sendero sea aún más atractivo. La poda consciente, el acto de la conciencia de la atención plena, es tu herramienta de poda. Cuando te das cuenta de que vas a caer en un viejo patrón, estás podando esas malas hierbas. No las arrancas de raíz de inmediato, pero dejas de regarlas, impidiendo que sigan creciendo y fortaleciéndose. Es un acto de elección activa. La siembra de intención, los pequeños pasos, las microacciones que vas a aprender en este vídeo, son las semillas que siembras en un nuevo terreno. No son grandes robles, son pequeñas semillas de flores y hierbas aromáticas. Sembrar una sola semilla, hacer un pequeño micrologro, no parece gran cosa, pero al repetirlo, esas semillas se convierten en un nuevo jardín. Un nuevo sendero, al principio tenue y difícil de ver, empieza a formarse. El objetivo de este vídeo no es talar todo tu jardín actual y plantar uno nuevo de golpe. Eso sería imposible, agotador y frustrante. Nuestro objetivo es mucho más sutil y mucho más efectivo. Vamos a empezar a sembrar nuevas semillas en un rincón de ese jardín. Vamos a hacer que el sendero hacia la acción y el logro sea más atractivo, más fácil y más gratificante que el sendero de la inercia. ¿Cómo se ve esto en la práctica? La clave está en manipular la dopamina. El guardián cavernícola, ese viejo cerebro que busca el placer y evita el dolor, funciona con una moneda, la dopamina. Lo que la mayoría no entiende es que la dopamina no solo es una molécula del placer, es, de manera más precisa, la molécula de la anticipación. La dopamina no te recompensa por el resultado final, terminar el proyecto, sino por el acto de búsqueda, por el proceso. La dopamina se libera cuando tu cerebro anticipa una recompensa, lo que te impulsa a la acción. El problema de la inercia es que nuestro cerebro primitivo se ha entrenado para anticipar la dopamina en el lugar equivocado, en la gratificación instantánea, el scroll, la comida, el vídeo, en lugar de en el esfuerzo productivo, empezar la tarea, hacer el ejercicio. Hemos sobrecultivado un jardín de gratificación instantánea, y las zarzas de la postergación han ahogado las semillas de la productividad. La solución revolucionaria que vamos a implementar es simple, pero profunda. Vamos a redireccionar esa anticipación de la dopamina. Vamos a reasociar el placer con la acción productiva, no con la distracción. Vamos a engañar a nuestro guardián cavernícola para que vea el camino del esfuerzo como el camino más fácil, más rápido y más placentero. Y lo haremos a través de los micrologros, esas pequeñas victorias que son las primeras semillas de tu nuevo jardín. Cada micrologro libera una pequeña, pero poderosa, dosis de dopamina. Al repetir esos micrologros, estás regando tu nuevo jardín neuronal, fortaleciendo el nuevo sendero hasta que se convierte en una autopista automática, y la motivación se sienta menos como una lucha y más como un fluir natural. Hemos hablado del guardián cavernícola y del explorador consciente, y de la metáfora del jardín. Ahora es el momento de profundizar en los cables y circuitos que hacen que todo esto funcione. Conocer el panel de control interno de tu cerebro no es solo fascinante, es empoderador. Cuando sabes qué palancas mover, dejas de sentirte impotente y tomas el control. Nos centraremos en tres componentes clave, tres estrellas de este sistema: la dopamina, la corteza prefrontal y el sistema límbico. 1. Dopamina, el motor de la búsqueda y la anticipación. Olvídate de la dopamina como la hormona de la felicidad. Esa es una simplificación peligrosa. La dopamina es, en realidad, el combustible de la motivación y el motor de la búsqueda. Su función principal no es hacerte sentir bien después de un logro, sino impulsarte a la acción antes de obtener la recompensa. Se libera cuando tu cerebro anticipa que algo bueno va a suceder. Es el "vamos por él" químico. Cuando entras en un ciclo de postergación, tu cerebro se ha entrenado para anticipar la dopamina en lugares de baja inversión y alta recompensa inmediata. El simple acto de tomar el teléfono y abrir Instagram, o de ver la notificación de un vídeo, genera un pequeño pico de dopamina. Este pico le dice a tu guardián cavernícola: buena decisión, placer garantizado con un esfuerzo mínimo, y el camino de la inercia se refuerza. La clave entonces es redirigir este sistema. En lugar de buscar picos de dopamina instantáneos y pasivos, debemos asociar la dopamina con la acción productiva.
Cada vez que te enfrentas a una tarea difícil y la divides en un micropaso, el sembrar la semilla de nuestra metáfora y das ese primer paso, estás activando el circuito de anticipación. Por ejemplo, en lugar de pensar tengo que escribir la presentación, piensa voy a abrir el archivo y a escribir el título. El simple acto de abrir el archivo es un micrologro que genera un pequeño pero significativo pico de dopamina. Este pequeño pico le dice a tu cerebro que la acción es una fuente de recompensa. Este es el primer paso para recablear tu cerebro. 2. La corteza prefrontal. El arquitecto del futuro ubicada justo detrás de tu frente, la corteza prefrontal es el hogar de tu explorador consciente. Es el centro de mando de la toma de decisiones, la planificación a largo plazo, el control de los impulsos y el pensamiento abstracto. Es la parte de tu cerebro que te permite imaginar un futuro mejor, establecer metas y resistir la tentación. Sin embargo, hay un gran problema. La corteza prefrontal es como una batería de alta potencia, pero de poca duración. Se fatiga rápidamente con el esfuerzo mental sostenido. Cuando te enfrentas a una tarea grande y compleja, como escribir un informe de 50 páginas, tu corteza prefrontal se sobrecarga. El guardián cavernícola lo ve, percibe este esfuerzo como un gasto energético masivo y peligroso, y desactiva el sistema, buscando una forma de ahorrar energía. Es en ese momento cuando el sistema límbico entra en acción, buscando una salida fácil. La forma de fortalecer esta corteza prefrontal no es forzarla a trabajar más tiempo, es entrenarla para que tome decisiones inteligentes en el momento. Al dividir una tarea en micropasos, no estás reduciendo el trabajo, sino la carga cognitiva. Le estás dando a tu corteza prefrontal una tarea fácil, manejable, que no la agota. Cada micropaso exitoso refuerza la confianza de tu corteza prefrontal en su capacidad para planificar y ejecutar. Es como entrenar un músculo, no levantas el peso máximo el primer día, sino que empiezas con uno ligero y lo fortaleces con la repetición constante. El sistema límbico y la amígdala, el guardián cavernícola al mando. Este es el cerebro emocional, el hogar de nuestro guardián cavernícola. El sistema límbico y en particular la amígdala, el centro del miedo, son increíblemente reactivos. Su trabajo es detectar el peligro y la incomodidad y te impulsa a actuar para evitarlos. Cuando una tarea te parece abrumadora, el sistema límbico puede interpretarlo como una amenaza. La amígdala se dispara, enviando señales de alarma que se manifiestan como ansiedad, resistencia y el impulso de huir o distraerse. La mayoría de las personas intentan luchar contra esta reacción, diciéndose a sí mismos, no tengo miedo, tengo que hacerlo. Pero el guardián cavernícola no entiende de lógica. Su respuesta es visceral. La clave es no luchar contra la emoción, sino reducir la amenaza percibida. ¿Cómo lo hacemos? Con la estrategia de los micrologros. Al dar un primer paso tan pequeño que se siente trivial, se ve a sentarme en el escritorio. Le estás diciendo a tu amígdala que no hay amenaza real. No le pides que escale una montaña, solo que ponga un pie en el primer escalón. Cada pequeño paso reduce la ansiedad percibida, lo que a su vez calma al guardián cavernícola y le permite a tu corteza prefrontal tomar las riendas. El ciclo de inercia se rompe, no por la fuerza, sino por la astucia neurológica. En resumen, la falta de motivación no es un problema de fuerza de voluntad, sino de cableado neuronal. Hemos sobreestimulado nuestro sistema de dopamina con la gratificación instantánea, hemos abrumado nuestra corteza prefrontal con tareas titánicas y hemos activado la amígdala con el miedo al esfuerzo. La solución es simple y elegante: hackear el sistema, dándole a tu cerebro exactamente lo que necesita para empezar a moverse de nuevo. Pequeños y constantes picos de dopamina asociados a la acción productiva. Hasta ahora hemos navegado por la ciencia. Hemos entendido el qué y el por qué. Pero la verdadera pregunta es, ¿funciona esto en la vida real? ¿Puede una persona atrapada en el ciclo de la inercia realmente liberarse usando estos principios? Déjame contarte la historia de Marco. Marco era, a sus 30 años, el epítome de la promesa incumplida, brillante, creativo, con ideas que podrían haber cambiado el rumbo de su carrera. Sin embargo, su vida estaba llena de proyectos a medio terminar, de intenciones que nunca se materializaron. Su escritorio era un cementerio de cuadernos a medio llenar, con planes ambiciosos que morían en la segunda página. En el trabajo, las oportunidades de ascenso se le escapaban porque, aunque tenía el talento, siempre le faltaba el empuje para dar el último paso. Él mismo lo describía como si su cerebro estuviera en modo de ahorro de energía permanente. Cada tarea, por pequeña que fuera, se sentía como un muro de cemento. Su ritual matutino era una tortura. Se levantaba con la intención de trabajar en su proyecto personal,
una aplicación que le apasionaba, pero la inercia lo atrapaba. En lugar de sentarse y empezar, se encontraba a sí mismo navegando por Twitter, o viendo el mismo capítulo de una serie por enésima vez, o incluso haciendo la colada, cualquier cosa que le proporcionara un microplacer para evitar el dolor percibido del esfuerzo. Sentía una vergüenza profunda, una culpa que lo corroía, y se repetía una y otra vez que era flojo. Me falta disciplina, me falta fuerza de voluntad, se decía. Este diálogo interno no hacía más que fortalecer las zarzas de la postergación en su jardín neuronal. El punto de inflexión llegó durante un fin de semana particularmente frustrante. Sentado en el suelo de su apartamento, rodeado de notas y borradores, se encontró un artículo sobre neurociencia de la motivación. Lo que leyó le produjo un momento monumental. Entendió que su lucha no era un defecto de carácter, sino un desajuste en su circuito de recompensa dopaminérgico. La idea de que su cerebro primitivo, el guardián cavernícola, estaba frenándolo para conservar energía le dio una nueva perspectiva. Dejó de culparse y empezó a entender el problema como un desafío biológico que podía resolverse con las herramientas adecuadas. Fue un cambio de mentalidad radical, de la autocrítica a la curiosidad. A partir de ese momento, Marco dejó de luchar contra su inercia con la fuerza de voluntad. En su lugar, decidió aplicar el principio de los micrologros, de sembrar pequeñas semillas en su jardín. En lugar de decir voy a trabajar en mi aplicación, se obligó a decir solo voy a sentarme en la silla de mi escritorio y abrir el archivo. Ese fue su primer micrologro. La tarea era tan insignificante que su guardián cavernícola no activó la alarma de peligro. Una vez sentado y con el archivo abierto, se permitía volver a levantarse si no sentía ganas de seguir, pero con la puerta ya abierta, se sorprendió a sí mismo escribiendo una o dos líneas de código. Y ese acto, ese diminuto paso, generó un pico de dopamina. Este primer pico, esta primera semilla, lo motivó a hacer otro micrologro al día siguiente. Con el tiempo, las semillas se convirtieron en un sendero. El segundo micrologro se convirtió en abrir el archivo y escribir 5 líneas de código. El siguiente, en escribir 10 líneas. No había presión, no había expectativa de un resultado titánico. La meta era simplemente generar un micrologro diario para regar su nuevo jardín neuronal. Lo que Marco descubrió fue la belleza de la consistencia sobre la intensidad. La dopamina se convirtió en su aliada, ya no de la gratificación instantánea, sino de la acción productiva. El resultado fue una transformación. Los proyectos a medias se completaron. La aplicación que tanto soñó se lanzó al mercado. No solo le cambió la carrera, sino que le devolvió la confianza y la paz mental. Su cerebro se había recableado. La motivación ya no era una lucha, sino un fluir natural. Su guardián cavernícola había aprendido que el camino de la acción no solo no era peligroso, sino que era la fuente más fiable de recompensa. La historia de Marco es la prueba viviente de que tu cerebro no es un destino inmutable, sino una obra en construcción. Hemos viajado desde la frustración hasta la ciencia, pasando por una historia de transformación. Ahora es el momento de que te pongas la bata de laboratorio. Este no es un bloque para escuchar, es un bloque para hacer. Vamos a convertir todo lo que has aprendido en acción. A continuación, te presento 3 herramientas neurocientíficas accionables, diseñadas para hablar el lenguaje de tu guardián cavernícola y recablear tu circuito de recompensa. No son solo consejos, son intervenciones estratégicas basadas en el funcionamiento de tu cerebro. Herramienta 1. El protocolo del micrologro de 2 minutos. Esta es la herramienta fundamental. Se basa en el principio de que el inicio es lo más difícil. La regla de los 2 minutos es una táctica simple para superar la inercia, no con la fuerza de voluntad, sino con la astucia. La idea es que no importa cuán abrumadora sea la tarea, puedes reducirla a un paso tan pequeño que te lleve menos de 2 minutos completarlo. Identifica tu tarea titánica. Nombra la tarea que te está causando inercia. Podría ser escribir el informe, estudiar para el examen o limpiar la cocina. Destila el primer paso. Reduce esa tarea a su componente más elemental, algo que no puedas rechazar por ser demasiado pequeño. Escribir el informe, tu micrologro es abrir el documento y escribir el título. Estudiar, abrir el libro en el primer capítulo. Limpiar la cocina, poner un plato en el lavaplatos. La clave es que el paso sea tan trivial que no active la alarma de tu guardián cavernícola. Comprométete solo con 2 minutos. La regla dice que solo te comprometes a hacer eso y nada más. Si después de los 2 minutos no sientes ganas de continuar, puedes detenerte. Este es el contrato. Es un trato honesto con tu cerebro. Ejecuta y siente la victoria. Hazlo. Cierra los ojos por un segundo y siente la satisfacción, por pequeña que sea, de haber cumplido esa mínima acción. Es crucial que registres esta victoria.
por más insignificante que parezca. La sensación de lo hice es lo que genera el pico de dopamina. Permítete el descanso o continúa. Una vez transcurridos los 2 minutos, tienes la libertad total de levantarte y hacer otra cosa. Lo que la mayoría de la gente descubre, sin embargo, es que una vez que has superado la inercia del inicio, la resistencia desaparece y a menudo continúas. La motivación no es la causa de la acción, es el resultado de ella. Al tomar el primer micropaso, creas el impulso que genera la motivación para el siguiente. Este método funciona porque ataca directamente los dos mayores obstáculos del guardián cavernícola y el explorador consciente. Al reducir la tarea a algo de 2 minutos, anulas la sobrecarga de la corteza prefrontal. Le das a tu cerebro una tarea tan simple que no consume energía mental. Al mismo tiempo, bypaseas el sistema límbico y su respuesta al miedo. Tu amígdala no ve ninguna amenaza en abrir un documento. Lo más importante es que al completar ese micrologro desencadenas una pequeña pero poderosa liberación de dopamina. Esta dopamina recompensa el acto de inicio, recableando tu cerebro para asociar el comienzo de una tarea con un sentimiento de logro y placer, en lugar de con el dolor del esfuerzo. Con cada repetición, el sendero neuronal de la acción se vuelve más ancho y más fácil de transitar. Herramienta 2. El reajuste de la tasa de placer. Esta herramienta es sobre la manipulación consciente de la dopamina. Vivimos en un mundo de hiperplacer, donde la recompensa instantánea está a un clic. Las redes sociales, el binge watching, el delivery de comida, los videojuegos, todos son gratificación de alta intensidad. Estas fuentes de placer crónico inundan tu cerebro de dopamina, elevando tu umbral de placer a un punto insostenible. Cuando tu umbral está alto, las recompensas de la vida real, el placer de terminar un proyecto, el disfrute de una conversación, la calma de una caminata se sienten pálidas y poco gratificantes. Es como si solo pudieras percibir la luz si estuviera en la oscuridad total. Identifica tus fuentes de hiperplacer e haz una lista de las actividades que te proporcionan gratificación instantánea y de bajo esfuerzo. El scroll en TikTok, las series de Netflix, los videojuegos, el consumo de comida ultraprocesada, la pornografía, las compras impulsivas. Implementa un ayuno de dopamina o ayuno selectivo. El término ayuno de dopamina puede ser un poco engañoso, ya que no puedes ayunar de dopamina. Es más preciso hablar de un ayuno de fuentes de dopamina no productivas. Elige una o dos de esas fuentes de hiperplacer y comprométete a evitarlas por un periodo de tiempo definido, como un día, 3 días o una semana. No te quedes en cero. El objetivo no es sentirte miserable. El vacío que dejas debe ser llenado con actividades de placer de baja intensidad y alta inversión. Es decir, actividades que requieran un esfuerzo, pero que te den un placer sostenido y real. Leer un libro, escuchar un podcast, dar un paseo, meditar, dibujar, escribir, socializar en persona. La clave es que estas actividades no te dan un subidón instantáneo, sino una sensación de bienestar duradera. Observa el cambio: al privar a tu cerebro del placer de alta intensidad, tu umbral de placer se reinicia. Las recompensas de la vida real, los pequeños placeres, empiezan a ser perceptibles de nuevo. El acto de lavar los platos puede empezar a sentirse como una actividad calmante y meditativa. El progreso en tu proyecto, por mínimo que sea, se sentirá como una verdadera victoria. Al reducir la exposición a las fuentes de hiperplacer, estás permitiendo que el circuito de recompensa se desensibilice. Los receptores de dopamina en tu cerebro, que se vuelven menos sensibles cuando son sobreestimulados constantemente, recuperan su sensibilidad. Esto significa que las recompensas que antes se sentían pálidas y poco interesantes, el simple progreso en una tarea, el placer de la lectura, vuelven a sentirse gratificantes. Estás calibrando de nuevo tu sistema de recompensa, permitiendo que el placer se vuelva a encontrar en las acciones que construyen tu vida, no en las que la consumen. Herramienta 3. La visualización del cierre. Esta es una herramienta mental para combatir la sensación de abrumamiento y dar un empujón final a la acción. En lugar de visualizar el proceso completo, visualizas el sentimiento de alivio y satisfacción del final, pero lo aplicas a un micrologro. Enfrenta la tarea. Tienes una tarea que sabes que debes hacer, pero la resistencia es alta. En lugar de forzarte a empezar, detente un momento. Cierra los ojos y visualiza el microfinal. En lugar de visualizar la tarea terminada, visualiza solo el micrologro completado. Si el micrologro es escribir el título, visualiza el documento con el título escrito. Si es poner el plato en el lavaplatos, visualiza ese plato ya colocado. Y ahora conecta esa imagen con la sensación que te produciría. Siente la recompensa anticipada.
¿Qué sentirías en ese preciso momento? Siente el alivio de haber roto la inercia. Siente la satisfacción de la primera victoria. Siente la paz que viene con el progreso. Deja que esa sensación de satisfacción te inunde por unos segundos. Abre los ojos y actúa. Ahora que tu cerebro ha probado la recompensa, el guardián cavernícola ha recibido su señal de dopamina. La inercia se ha reducido. El camino para la acción está abierto. En lugar de pensar, tengo que hacer esto, tu cerebro ahora piensa, voy a hacer esto para sentirme así de bien. Esta técnica aprovecha el poder de la visualización y el rol de la dopamina como molécula de la anticipación. La investigación ha demostrado que el cerebro no distingue de forma perfecta entre una experiencia imaginada vívidamente y una real. Al visualizar y sentir la recompensa de un micrologro, estás engañando a tu sistema dopaminérgico para que libere el impulso motivacional antes de la acción. Estás creando un bucle de retroalimentación positivo antes de empezar, lo que reduce la resistencia inicial. Es una forma de darle a tu guardián cavernícola una muestra gratis de la recompensa, animándolo a seguir el camino de la acción. Estas no son solo técnicas, son las llaves de tu panel de control interno. Al aplicar el protocolo del micrologro, el reajuste de la tasa de placer y la visualización del cierre, estás asumiendo el rol de neuroingeniero de tu propia mente, diseñando conscientemente tu jardín neuronal para que la productividad y el bienestar crezcan de forma natural. Hemos llegado al final de este viaje. Regresemos a la gran pregunta que planteamos al inicio de este vídeo. ¿Por qué mi cerebro se resiste a la acción, incluso cuando sé que me beneficiará? ¿Y cómo puedo reprogramar mi sistema interno para que la motivación deje de ser una lucha y se convierta en una segunda naturaleza? La respuesta es que tu cerebro no se resiste a la acción. Tu cerebro está respondiendo a un desajuste de diseño, no a un defecto de carácter. Se ha entrenado sin que te dieras cuenta para encontrar la dopamina en el lugar equivocado, la gratificación instantánea. La inercia no es tu enemigo, es el resultado de un sistema que necesita ser recalibrado. La motivación no es algo que se encuentra, es algo que se construye paso a paso con la consciencia y la intención. Hemos desmantelado la idea de que la fuerza de voluntad es la solución. Hemos entendido que es una batalla perdida si no se usa la estrategia correcta. La verdadera maestría no reside en la disciplina brutal, sino en la neuroastucia. El objetivo no es obligar a tu cerebro a hacer algo que no quiere, sino persuadirlo, mostrándole que el camino del esfuerzo es en realidad el camino más gratificante, más seguro y más eficiente a largo plazo. Lo que has aprendido hoy va mucho más allá de simplemente hacer más cosas. No se trata de convertirte en una máquina de productividad. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de sanar tu relación con tu propia mente. Se trata de pasar de la culpa a la curiosidad, del no puedo al cómo puedo. Es el inicio de un viaje hacia lo que me gusta llamar belleza mental. La belleza mental no es la ausencia de problemas o de días malos. Es la capacidad de observarte a ti mismo con compasión, de entender tus propios mecanismos y de cultivar un jardín mental donde la claridad, la curiosidad y la acción florecen de manera natural. Es la serenidad que viene con saber que tienes las herramientas para enfrentar la inercia, no con el puño cerrado, sino con la mano abierta. Tu cerebro es la obra de arte más compleja y fascinante del universo, y tú eres el artista. Cada micrologro, cada pequeña elección de plantar una semilla, en lugar de dejar que una zarza crezca, es un trazo en el lienzo de tu ser. Hoy te he dado el pincel y los colores, pero solo tú puedes pintar. Así que, tu misión, si decides aceptarla, es la siguiente. En las próximas 24 horas, elige una tarea que te esté causando inercia. Podría ser algo tan simple como hacer la cama. Y aplica el protocolo del micrologro de 2 minutos. Hazlo. Siente esa microvictoria. Registra esa pequeña pero poderosa liberación de dopamina. Y al día siguiente, hazlo de nuevo. Y al siguiente. No busques la transformación de la noche a la mañana. Busca la consistencia, la suma de microvictorias. Sé el jardinero de tu propia mente. Cultiva el sendero que quieres recorrer. Y observa cómo, con cada pequeño paso, la motivación deja de ser un destino inalcanzable y se convierte en el aire que respiras. El viaje no ha terminado, apenas ha comenzado. El poder de recablear tu cerebro está literalmente en tus manos. ¿Qué vas a construir?